Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar un tren estilo realista sobre un papel fabriano estilo sketch. Vamos a utilizar diversos lápices de grafito para poder lograr este dibujo. Rápidamente empiezo a trazar algunas medidas muy generales, tal como se puede ver. Por ejemplo, en el lado izquierdo tracé una vertical. Se ve vertical por la orientación del dibujo, pero realmente es una línea horizontal que justamente marca lo que la palabra lo dice, ¿cierto? La línea del horizonte. Encima de esta línea ubicamos lo que es principalmente el tren. De una forma muy esquemática, muy relajada, sin complicarse nada todavía. Y también empezamos a ubicar algunos elementos que rodean a este tren, que son por ejemplo algunos arbustos. Encima del tren, cuando ya lo tenemos bien dibujado, bueno, dibujado entre comillas porque es muy simple la silueta, empezamos a quitarle el pigmento a un lápiz de la gama de los H. El pigmento se lo podemos quitar con un cortacartón o con incluso un sacapuntas y empezamos a difuminar todo este polvito que sacamos, que es simplemente el grafito, ¿cierto? En primera instancia me gusta difuminarlo con papel higiénico, pero para darle después mayor textura a cómo es el humo realmente que expulsa un tren de este tipo, quise utilizar un difumino para que quedase un poco más denso. Lo que pasa es que el papel higiénico o incluso un algodón tiende a dejarlo más suave, ¿ya? Como más el aspecto de nubes, pero en la parte sobre todo inicial del humo, desde donde sale, tiene mucha personalidad, o sea, tiene mucha potencia. Y eso tenemos que añadirlo con algún tipo de difumino más duro. En este caso estoy utilizando un difumino de estos que son rollo de papel, ¿cierto? Así de simple. Y empezamos a darle forma. Ahora, la idea es que ustedes empiecen desde un punto central. En este caso, obviamente es el tren, el punto desde donde emerge toda esta cantidad de humo. Ahí es más oscuro, entonces desde ahí tienen que ir haciendo que el humo se vaya dispersando hacia ambos extremos, tanto izquierdo como derecho, y esto lo podemos hacer con alguna especie de semicírculo, ¿cierto? Que ni siquiera llega a ser la mitad casi de un círculo, pero la idea es ir más o menos que generando ese aspecto de expansión del humo, nada más que eso. Es cosa también de mirar, por ejemplo, los tubos de escape, como les digo, de vehículos. Es exactamente el mismo proceso. Ahora, para darle algunas partes más oscuras, muy cuidadosamente, con el mismo lápiz que utilizamos para quitarle el pigmento, vamos oscureciendo un poco, pero que no se llegue a ver la línea, porque o si no va a perder la textura del humo, que es muy suave. Para que ustedes sepan, estoy utilizando un lápiz Faber-Castell 4B, que me sirve mucho para quitarle el pigmento, ya que tiene una graduación de los B bien alta. Bueno, ahora espero que hayan entendido bien todo lo que involucra los lápices H y B con el tutorial que subí hace poco. Bueno, lo pueden encontrar también en el canal. Ahí les explico un poco cómo se pueden utilizar estos lápices y las características principales. Por eso el 4B es muy bueno en este caso. Y como ven, poco a poco le vamos dando esta estructura muy suave al humo. Podemos ir corrigiendo sin problemas. Yo les recomiendo que comiencen de una manera muy suave y después vayan oscureciendo o agregando detalles. Ahora también con un lápiz de la gama de los B, también estamos utilizando un 4B, pero esta marca es Tombow, que es muy buena. Estamos trazando líneas que van desde la línea del horizonte hacia arriba. Y esto van a representar y simbolizar simplemente árboles. En este caso son árboles secos. Y bueno, la técnica es muy simple. Trazamos líneas hacia arriba y después líneas más pequeñas que salen también en distintas direcciones, dando la impresión de estos típicos árboles secos que uno ve en los bosques. Nada más que eso. Bueno, ¿cuál es el consejo para poder hacer estos árboles? Simplemente tienen que afilar muy bien la mina del lápiz, lógicamente, para que el trazo quede bien definido y acorde a lo que es la atmósfera o la naturaleza de un árbol, que es una línea muy suave en este caso, muy definida también,
pero no tiene que ser totalmente recta porque si no parecería algo más artificial. Tiene que verse como la naturaleza, para ir añadiendo esta sensación de densidad, es decir, que se vean más árboles en el fondo. Simplemente estamos rellenando también con un portaminas, trazando estas mismas líneas hacia arriba, pero con una forma más sutil. Entonces se va a ver que en el fondo hay más árboles sin que se llegue a ver el detalle, ¿cierto? Esa es la técnica. Ahora estamos trabajando lo que es el tren. Bueno, aquí sí no les podría explicar cada una de las partes que lo componen, porque eso varía mucho respecto a la imagen. Yo me basé en una imagen, pero también le quité y le añadí cosas porque no lo sé, no era la intención mía, no es hacer un tren que quede hiperrealista, nada, sino que el humo tuviese el mayor protagonismo. Así que ¿qué les puedo recomendar? Bueno, ahora por ejemplo estamos trabajando el círculo, entonces trabajen la base del tren, es decir, el contorno, el borde, y cuando esté bien trabajado empezamos a añadir lo que es por ejemplo el círculo, que va a representar la luz que tiene justamente en el frente, ¿cierto? Nada más que eso. Y también, bueno, algunas líneas que tiene que son elementos de la composición, obviamente del tren, estructurales, fierros, distintos elementos que uno por ejemplo ni siquiera los entiende. Yo por ejemplo no me paro a pensar ¿para qué sirven estas líneas? No tanto. Simplemente hay que hacerlo porque si la imagen representa un tren, hay que hacerlo simplemente. A veces es bueno cuestionarse cosas y otras veces simplemente no, porque estaríamos mucho rato. Así que de manera que fui rellenando solamente viendo la imagen. También le quité algunas cosas que eran muy complicadas de hacer. Lo que pasa es que el tren aquí se ve muy pequeño, entonces no podemos añadir demasiados detalles porque si no vamos a saturar un poco lo que es el dibujo. Entonces quise lograr un tono intermedio entre detalles y que también se vea como un aspecto más de dibujo, que no se vea como una imagen que en ningún caso me interesa que sea realista. De hecho este dibujo no es realista, sino que se vea como un dibujo más artístico. Ojalá que capten esa idea. Bueno, si ustedes dibujan este paisaje, podrían enviarlo a la fanpage mía. Obviamente el link lo dejo siempre en la descripción, y ahí podrían mandarlo para ver qué tal. Sería muy interesante. A mí me encanta ver los dibujos que ustedes hacen de los tutoriales que subo, porque le dan un enfoque totalmente distinto al que hago yo, y eso es notable, es muy enriquecedor tanto para ustedes como para mí, ¿cierto? La creatividad siempre lleva a la delantera. Bueno, aquí estoy añadiendo unos puntos que obviamente deben ser tuercas o algo por el estilo. Y bueno, seguimos añadiendo un poco de densidad a lo que es el fondo con el portaminas. Recuerden que simplemente ir trazando líneas también hacia arriba, paralelas a estos árboles que hicimos, sin que lleguen a ser muy oscuras, porque así vamos a dar la sensación de profundidad, de aspecto más tridimensional. Aquí estoy trabajando un poco lo que es el relieve, donde va a estar la línea por donde pasa el tren. Recuerden que siempre se ven como si estuviesen en elevación. Por lo menos en esta imagen me daba esa sensación de que la línea no estaba a la misma altura que el suelo, y eso lo podemos hacer logrando distintas líneas. En realidad el dibujo, como está trabajado en un papel, es casi una ilusión, es casi como magia el dibujo. Eso estaba pensando hace poco, es como a través de distintos trucos, elementos que podemos utilizar, podemos hacer que el espectador se cuestione. Imagínense por ejemplo en hiperrealismo si es una imagen o es un dibujo, y a través de simplemente ilusiones y técnicas de luces y sombras. Así que es muy bueno que lo sepan utilizar. Bueno, aquí estoy trabajando también un poco más lo que es el humo, ¿cierto? En la parte superior, difuminando un poco. Recuerden bien esto, que con el difumino por ejemplo, tal como se puede ver, yo lo tomo más de lado cuando quiero hacer sombras muy suaves, pero cuando quiero hacer partes más densas, más detalladas, como por ejemplo desde donde sale el humo, justo encima del tren, ahí tomo el difumino más desde digamos un grado de inclinación vertical, ¿cierto? No tan inclinado,
sino que abarque muy poca superficie, porque así el trazo va a quedar más definido. Ahora fíjense bien que con un compás intenté ayudarme para hacer la línea, pero no me sirvió, porque era una línea muy pequeña. Entonces no fue realmente útil, perdí el tiempo. Eso, que les sirva a ustedes, no lo intenten si quieren hacerlo con un compás. Ahora, ¿qué les recomiendo? Háganlo a mano, porque fíjense que ni siquiera utilicé regla en este tren porque es tan pequeño, y a veces los trazos hechos con la mano misma de uno, o con el pulso, dicho de otra manera, quedan realmente bien. Se ve la mano del artista. Imagínense hacer algo simplemente con reglas, con herramientas. No lo sé, siento que se pierde parte del espectáculo. A mí me encanta ver la mano de los artistas. Sobre todo aquí en YouTube, cuando suben dibujos en cámara rápida, uno puede ver cómo toman el lápiz, distintas técnicas, y es genial. A mí me encanta. Porque claro, uno piensa, uno dibuja de una manera y todos lo hacen así, pero no, todo lo contrario. Todos tienen sus trucos y no hay una forma que sea más correcta. Recuerdo aquí en el canal una vez una persona, no me acuerdo quién, me dijo que estaba bien el dibujo, pero que así no se tomaba el lápiz en el dibujo profesional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Se dan cuenta? Totalmente, no sé, no tiene argumentos esa afirmación realmente. Aquí cada uno tiene que adaptar las técnicas que ve a su propia comodidad. Por eso que hay gente que toma el lápiz de distintas formas y es un artista notable, y hay otros que lo hacen a su manera. Eso yo no les puedo decir, oye, tomen así el lápiz porque así, sí. No, nada más. Muy mal, porque además hay que dejar que la mente fluya. Bueno, me fui en otra onda hablando de esto, pero estamos trabajando lo que son las líneas del tren, lógicamente. Quise darles un poco el aspecto de perspectiva, en el sentido de que al principio son más pequeñas y se van agrandando. Ahora bien, si se fijan, vienen justo debajo del tren en línea recta, pero después digamos que toman otra dirección, ¿cierto? Hacia la izquierda. Eso quiere decir que realmente giró, obviamente. No es que haya sido poca distancia, sino que es simplemente un efecto óptico. Y empecé a sombrear justo debajo de las líneas para darle ese aspecto de 3D, ese aspecto más de tridimensional y de profundidad de campo, para lograr un mayor efecto. Fíjense bien cómo estoy haciendo el trazo justo debajo de esta sombra y de las líneas que hicimos. No es un trazo que sea igual, por ejemplo, a lo que hicimos en los árboles o en el fondo, sino que es un trazo que va a representar alguna especie de elevación del suelo, ¿ya? Entonces es importante que ustedes sepan encontrar estos elementos que se ven en las imágenes, pero uno dice, oye, pero ¿cómo puedo hacer que las líneas del tren queden más o menos elevadas, que no queden en el piso? Bueno, hay que hacerlo así. Utilizando distintas líneas, nosotros vamos dando distintas texturas, distintas atmósferas, distinta profundidad, distinto volumen, ¿cierto? La línea es lo básico, y una vez que ya sepamos manejar la línea, vamos a tener más o menos todo para poderlo hacerlo bien. Fíjense bien cómo yo borré aquí alrededor del tren, porque quiero dar la sensación de que hay humo también que lo rodea, sobre todo en su parte trasera, ¿cierto? Así se veía en la imagen, pero había una diferencia, porque el humo que se ve en la parte superior del tren, ¿cierto?, es mucho más oscuro. Entonces es posible que a este tren le lleguen más rayos del sol, no sé, no sabría decirles la explicación científica, pero se veía así. Entonces simplemente hacemos la misma técnica, y si queda muy oscuro le pasamos la goma y queda perfecto. Ahora vamos a hacer la luz que tiene aquí, que es muy potente, que aparecía así en la imagen, ¿ya? Y bueno, estamos utilizando lápices Prismacolor Premier. Fíjense que agregué en el centro, dejé un espacio muy pequeño en blanco. Después alrededor de este espacio marqué algún amarillo, y rodeando al amarillo agregué un naranjo. Entonces de esta forma trabajamos la luminosidad de la mejor técnica posible, o sea, ir desde el más claro al más oscuro. Bueno, podrían hacerlo al revés también. En fin, no hay leyes que sean 100% aplicables a todos los casos. Aquí ustedes tienen que ir improvisando.
Fíjense bien ahora que estoy trabajando también lo que son los árboles. Lo que pasa es que el dibujo, lamentablemente, la cámara no lo alcanzaba a captar completamente y era más grande de lo que se veía. Así que estoy aquí añadiendo un poco de densidad de árboles, oscureciendo más, que los árboles tomen un poquito más de protagonismo. Sin embargo, el humo sigue siendo el elemento principal aquí. Fíjense bien, aquí estoy trabajando líneas muy pequeñas en distintas direcciones para representar las ramas, las ramitas que se ven arriba. Y ahora estoy añadiendo también más árboles, pero mucho más cerca, más a lo que vendría siendo el primer plano de nuestro dibujo. Entonces tenemos que utilizar algún lápiz que sea de la gama de los B, pero con la mina un poco más gruesa, no necesariamente muy afilada, para que la línea quede directamente bien hecha, sino que si lo hacemos con una lámina muy afilada, el trazo tendríamos que hacerlo una y otra vez encima. Pero la idea es que mientras los árboles estén más cerca de nosotros, van a estar más oscuros, más grandes y más marcados, más definidos. Recuerden bien eso, siempre lo menciono en los paisajes, porque claro, este es un dibujo de un tren realista, pero también se podrían aplicar muchas técnicas de lo que se puede ver aquí a un paisaje. Si por ejemplo elementos de lo que es el ser humano, por ejemplo, en este caso que es el tren, que ya es un elemento artificial, ¿cierto? Podríamos trabajar un bosque. Déjenme sus comentarios si quieren que suba videos de ese estilo, porque nunca he subido casi dibujos de paisajes sin intervención humana, casi siempre subo. Y bueno, he subido algunos, pero de montaña, por ejemplo, y ya es muy repetitivo. Fíjense ahora bien lo que estoy haciendo, que es añadir un poco de sombra. Dije, ok, el dibujo está más o menos bien, pero quiero añadirle algo más, sin llegar a saturar demasiado el dibujo, porque ya empezar a agregar una persona quizás en las líneas sería mucho. Pero se me ocurrió la idea de agregar alguna sombra en diagonal, ¿ya? Una sombra que sea bien marcada, que se vea lógicamente en el resto del dibujo, y simplemente lo hice así. Tiene que tener simplemente cuidado de que la línea quede acorde en cada una de sus partes, de que no se vean algunas líneas en otras direcciones para que el dibujo se vea bien. Y como pueden ver, gente, el dibujo nos queda así finalmente. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior. Y recuerden que nos vemos mañana. Chao.